poderoso eres por Poderoso siempre. eres. Toda gloria y toda honra es tuya, Padre mío. Te presentamos en esta hora, Señor. Aleluya, este estudio bíblico. ¡Ay, poder! Te lo presentamos, Padre Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer impacto en cada una de las personas que puedan estar escuchando, Padre mío, este estudio bíblico. Señor, que sean bendecidos, que puedan entender, Padre mío, que tú eres el único Dios, que en el Espíritu Santo en nosotros nos da fuerza y poder. Yo te alabo y te glorifico en esta hora y te pido una bendición grande, Señor, para todos aquellos que puedan estar escuchando, que puedan estar viendo, que puedan estar reclamando. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, con los brazos al cielo, buscando tu presencia urgentemente. Tú estás en nosotros, vive en nosotros. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora para que sean bendecidos los hermanos que escuchen este estudio bíblico, donde esperamos, oh Dios, como siempre, que tú seas glorificado y que las vidas sean impactadas. Aleluya, gloria a Dios, por el poder del Espíritu Santo a través de los aires, y ellos lleguen a sus casas, Señor, y sean impactados por el poder de Dios, creando seguridad y confirmando que la vida en Cristo Jesús es una bendición. Gracias, Padre mío, por Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los amados hermanos y amigos que nos pueden estar mirando a través de las redes sociales. Les habla el pastor Israel Gómez, pastor de Ministerios Restaurados, y con nuestro lema, la verdad nos hace libre. Y con nuestro lema, la verdad nos hace libre. Una vez más, y con nuestro lema, la verdad nos hace libres. Gloria al Señor. Antes de comenzar a traer la enseñanza de hoy, basada en 1 Corintios capítulo 14, en la continuación del versículo número 3, quisiera presentarles algunos aspectos de este estudio que estamos dando. Este estudio tiene la única intención de poder llegar al conocimiento de cómo el Espíritu Santo trata con nosotros ya una vez que somos salvos, porque todo aquel que tiene a Cristo es salvo. El Espíritu Santo lleva las almas a Cristo, Cristo las presenta al Padre e inmediatamente la persona pasa a ser un hijo de Dios. Eso está claro, está específico. Y como referencia quiero presentarles, como siempre en todos los estudios que doy, este versículo que es un versículo clásico para todos los amigos del ministerio, hombres de Dios, que tienen una línea teológica y obviamente pues en esta ciencia del Evangelio, en este poder del Evangelio, cada persona tiene una línea teológica y nosotros respetamos todas las líneas teológicas que puedan tener diferentes siervos de Dios. Pero sí, algunos de ellos pues tienen la línea teológica, dependiendo de la organización a la que pertenezcan, donde este es el versículo clásico que utilizan para establecer que una vez que uno tiene a Cristo, el Espíritu Santo está en uno, y eso es correcto. Nadie puede tener a Cristo en su corazón, nadie puede ser hijo de Dios si no tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo lleva a la persona a Cristo y Cristo lo lava con su sangre bendita, preciosa, e inmediatamente pasa a ser la iglesia el cuerpo de Jesucristo. Eso está claro. La salvación es por la fe en Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hay algo más, aparte de esto que dice, aparte de lo que la Escritura establece, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, y cito de la siguiente manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso está totalmente claro y entendemos claramente que la persona, cuando acepta a Cristo, inmediatamente esta escritura lo hace ser un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo viene a él. Ahora, hay más. En todos los estudios que he estado dando, siempre hago esta aclaración. Hay algo más. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron bautizados en Juan capítulo 20, versículo 22. Los discípulos fueron bautizados cuando Cristo sopló y recibieron el Espíritu Santo. Pero posteriormente, cuando Cristo iba a subir al tercer cielo, Él le dijo a ellos que tenían que ir al aposento porque iban a recibir la promesa del Padre. Es decir, que ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero ahora iban a recibir la promesa del Padre que iba a venir el día de Pentecostés. Entiéndase que Pentecostés es la cuarta fiesta solemne de la nación de Israel. No de los judíos, la nación de Israel. La cuarta fiesta solemne. Y esa cuarta fiesta solemne, en ese momento dado, en el día de Pentecostés, ahí vino el Espíritu Santo a estar en el hombre, habitar en el hombre, y el Espíritu Santo darle al hombre capacidades que vamos a hablar hoy y hemos estado hablando, para que entonces pueda tener una vida más fructífera y más bendecida y más profunda dentro del conocimiento del misterio de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo que le fue dado al apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver de inmediato en el estudio que tenemos. La iglesia es un misterio escondido en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Teniendo estas bases claras, podemos entonces establecer de que cuando hablamos acerca de los dones espirituales, que es el tema que estamos desarrollando, y entiéndase que en 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11, ahí vamos a encontrar los diferentes dones que el apóstol Pablo le presenta a la iglesia de Corintio, por la sencilla razón de que ellos tenían los mismos problemas que nosotros tenemos actualmente. En nuestras congregaciones, por a lo mejor la falta de entender claramente las escrituras, pues no podemos estar claros de lo que estamos haciendo. Y entiéndase una cosa, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es otro punto también que quería traerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 3:16, la escritura establece y dice de la siguiente manera. Hay dos textos bíblicos que quiero, antes de entrar en el estudio, tenerlos como base, porque todo lo que vamos a enseñar es bíblico. Ahora, si es bíblico, entonces tenemos que acogernos a estos dos textos que le voy a mencionar como garantía de lo que estamos enseñando. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la escritura, al filo de la letra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entiéndase que toda la escritura es inspirada por Dios. El material bíblico que yo voy a enseñar es parte de la escritura, es decir, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, por otro lado, es importante entender que
en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la Biblia tiene otra cita bíblica muy importante que tenemos que tener claro, porque lo que vamos a enseñar es totalmente bíblico. Ahora, miren lo que dice Pedro relacionado con las Escrituras. Dice, tenemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que cualquier cosa que se enseñe que no sea lo que la Escritura establece, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya lo leímos anteriormente. Ahora, porque cualquier persona que enseñe cualquier otra cosa que no sea ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie tiene el derecho de darle un matiz diferente a las Escrituras, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Teniendo ya estos puntos claros, pues es interesante que ahora nosotros comencemos a seguir nuestro estudio bíblico. Fíjense que quise darle este preámbulo como base para que tengamos entonces la información correcta y entendamos que lo que vamos a enseñar es toda la Escritura, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Mi alma alaba al Señor. La gloria se la damos a Dios. Nos gozamos tremendamente, hermanos. Una bendición. Ahora fíjese bien. La Escritura establece, y es lo que estamos hablando, acerca de los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11, habla acerca de 9 dones. Y esos 9 dones están divididos en 3 secciones. Los dones de revelación, que ya hablamos de ello en las clases pasadas. Los dones de poder, que ya también hablamos de ello en las clases pasadas. Y hoy que vamos a hablar acerca de los dones de inspiración. Cuando hablamos acerca de los dones de revelación, entiéndase que es la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Y cuando hablamos acerca de los dones de poder, es el don de fe, operación de milagro y dones de sanidad. Y hoy estamos desarrollando ya los dones de inspiración. Vamos a buscar por aquí un momentito para tenerlo más claro. El Señor. Dones, aleluya, dones de inspiración. Como ustedes pueden ver, y esto hago un paréntesis, como ustedes pueden ver, nosotros estamos usando la vieja escuela, porque, gloria al Señor, si hay alguien que me está viendo y obviamente quiere ayudarnos en un PowerPoint o quiere realmente ponernos más al día en estas cosas, pues con mucho gusto nosotros le damos la bienvenida, porque lo que vamos a hacer lo estamos haciendo para la iglesia como el cuerpo de Jesucristo y lo hacemos con amor conforme a lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos dar. Pero tú posiblemente tienes muchísimo para dar y nos puedes ayudar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo te lo va a agradecer mucho. La gloria se la damos a Dios. Bien, hoy vamos entonces a trabajar con los dones de inspiración. Y en los dones de inspiración comenzamos a hablar acerca de el primer don como la profecía. La profecía. Y cuando hablamos de la profecía, gloria al Señor, estamos entonces
Cuando hablamos de la profecía entendemos que es la exclamación sobrenatural en una lengua conocida. Es la exclamación sobrenatural en una lengua desconocida, en una lengua conocida. Gloria a Dios. Por lo tanto, es posible que en este estudio usted escuche algunas palabras, términos, y usted dirá, pero ¿qué estoy escuchando? A lo mejor no ha tenido la oportunidad de entrar en esta dimensión de la enseñanza, y para mí es una bendición poder hacerlo, ya que es un gozo poder servirle al Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces de inmediato a trabajar en el versículo número 3 de Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículo número 3. Y usted va a seguir en su Biblia, porque el objetivo de este estudio es ir versículo por versículo explicando cada uno de ellos con una buena hermenéutica y con una enseñanza clara y limpia, porque no hay necesidad para añadir algo que no sea, porque la Biblia establece que cualquiera que le añade o le quite a la palabra, el Señor también lo quitará y todas las plagas vendrán sobre él. Apocalipsis capítulo 21. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 22. Dice así entonces, versículo 3 de 1 Corintios, versículo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez más. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos que aclarar un punto sumamente interesantísimo. Y es que cuando hablamos acerca de la profecía, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Y él se encarga de dar las instrucciones que Cristo lo llamó a él para que fuera apóstol de nosotros los gentiles. Nosotros obviamente no somos judíos naturales, pero sí, tome nota por favor, pero sí somos judíos espirituales, somos judíos del corazón. Vamos rapidito a buscarlo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, gloria al Señor, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, y todo lo vamos a probar por las Escrituras. Gloria a Dios. Bien. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera, haciendo referencia de que nosotros somos judíos, pero somos judíos espirituales. Dice de la siguiente manera, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros somos judíos espirituales por la promesa que Dios le dio a Abraham, porque Abraham fue salvo por la fe. Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham le fue contada la justicia por fe. Y esa fe de Abraham nos alcanza a nosotros, ya que Cristo en la cruz muere por nosotros y ahora nosotros somos justificados por fe. Romanos capítulo 5, verso 1, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Seguramente que aprendiste algo diferente hoy. Vamos a seguir metiéndonos más adentro para seguir aprendiendo un poquito más acerca de los misterios que la Escritura nos da. Hablando de misterios, entiéndase que el apóstol Pablo le fue revelado
el Evangelio en misterio. Eso se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7, pero específicamente el versículo 5 de Efesios capítulo 3 dice de la siguiente manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí es que quería yo llegar, porque aquí estamos diciendo a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay que hacer énfasis cuando hablamos de apóstoles y profetas. Cuando hablamos de profetas, que es el tema que nos incumbe ahora, porque estamos hablando acerca de la profecía, porque el que profetiza habla a los hombres. Y entiéndase que ahora, en esta dispensación de la gracia, porque estamos en la dispensación de la gracia, ya que han habido otras dispensaciones, que en la dispensación de la gracia el Espíritu es el que tiene el control en la tierra, porque Cristo, en el momento en que muere y resucita, va y se sienta a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, y entonces Hechos capítulo 1, versículo 9, establece que Jesucristo subió y una nube lo recibió, y todos los discípulos, apóstoles, estaban mirando a Jesús cuando subía. Esa es una de las características que la persona tiene que tener para ser apóstol. Hago énfasis sobre eso. Tiene primeramente que haberlo visto subir. Y estos apóstoles vieron a Cristo subir y una nube los recibió y Cristo se fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero ahí entonces ellos estaban esperando la promesa que el Padre le envió, y es que recibieran el bautismo del Espíritu Santo con la señal inequívoca de hablar en otras lenguas. Ya hemos hablado sobre eso, pero lo recargo porque ya hemos establecido que los discípulos recibieron el Espíritu conforme a Juan capítulo 20, versículo 22, recibieron el Espíritu cuando Cristo sopló y recibieron el Espíritu. Gloria al Señor. Interesante. Cuando hablamos acerca del Espíritu, estamos hablando del Espíritu con letra mayúscula. El Espíritu con letra mayúscula que hace referencia al Espíritu Santo. Es decir, que una vez que Cristo sube y viene el Espíritu Santo a estar el día de nosotros, en Pentecostés, en cada uno de nosotros, se abre la puerta para crear la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Una nueva creación Dios hace con cada hombre y mujer que acepta a Cristo. Es una nueva creación. Somos creados en Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, creados, aleluya, conforme la Escritura establece en Juan capítulo 1, versículo 11. Juan, vamos a buscarlo rapidito, ¿no? Es bueno siempre ratificar lo que estamos hablando para poder entonces entender mejor las cosas. Juan capítulo 1, gloria al Señor, versículo 11, dice la Escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13 dice de la siguiente forma: y con esto demostramos de que una vez que usted acepta a Cristo en su corazón, usted es creado de Dios. Dice la Escritura así: a lo suyo vino, o sea, Cristo vino a dar la vida por toda la humanidad. A lo suyo vino, y los suyos, o sea, los judíos, no les recibieron. Digo los judíos porque los únicos que entraron los que estaban cautivos en Babilonia, entraron a Jerusalén, fueron los judíos, es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, entraron en Jerusalén, y obviamente por eso es que habla acerca de los judíos, porque los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Bien, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¡Wow! ¡Qué privilegio, amado hermano! Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios, sino de Dios. ¿Usted tiene idea de lo que estamos hablando? Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Escucha. La verdad es que yo no puedo entender, amados hermanos, cómo si usted entiende que esto es un hijo de Dios, ¿por qué no da un 100% de su tiempo, de su talento, de su capacidad? ¿Por qué no se esmera al extremo de hacer lo que usted pueda hacer para que otros sean bendecidos? Somos hijos de Dios. No somos nación de Dios, somos hijos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y de esto podríamos hablar muchísimo. Bien, por lo tanto, es importante entonces entender que cuando hablamos acerca de la profecía, estamos hablando de una nueva dimensión que la persona tiene, porque ya los profetas fueron excluidos en la dispensación de la gracia. Me explico. Cuando leemos aquí, aleluya, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entiéndase que en Lucas capítulo 16, versículo 16, la Biblia habla claro, bien claro, de que ya los profetas, profetas de oficio, no tienen lugar en la dispensación de la gracia, sino que ahora lo que impera es la profecía, que vamos a explicar más adelante en qué consiste la profecía, pero estoy recargando primeramente de que en Lucas capítulo 16, versículo 16, la Biblia dice de la siguiente manera: la ley y los profetas, ¿escuchó? La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista. No hablo de Juan el teólogo. Juan el Bautista. El que predicó primero en la dispensación de la ley acerca de uno que había de venir, que era Cristo. El cual Juan no tenía para amarrar los gavetes de sus zapatos. Porque entendió Juan el Bautista, aleluya, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan el Bautista enseña y dice, la Escritura establece en Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entendiendo esto claro, que ya, escuche bien, amado hermano, estamos viendo una época donde se ha generado una furia, es como unos 15 minutos de fama acerca de los profetas. Y ellos realmente han hecho un trabajo donde posiblemente algunos han tenido mucho éxito con esta enseñanza, con esta doctrina. Pero bíblicamente, y lo digo con toda claridad, porque la Escritura me respalda en eso, los profetas en esta dispensación de la gracia hasta Juan llegaron. Sigo explicando para que nos podamos entender mejor. En Primera de Pedro, capítulo 1, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda buena obra, con el fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, y lo estaba buscando aquí en las Escrituras, gloria al Señor. Capítulo 1, versículo del 10 al 12. Miren lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Porque todo el panorama de la dispensación de la gracia
está basado en el Espíritu Santo porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Aquí quien tiene el sartén agarrado por el mango es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la Escritura relacionado con aquellos que se proclaman ser apóstoles, que se proclaman ser profetas. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 en adelante: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que estos profetas del Antiguo Testamento, ellos indagaron de quién realmente iba a ser la bendición que iba a venir de la inspiración que estaban teniendo ellos. Eso es lo que estoy leyendo yo aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, hablando acerca de los gentiles, a ustedes, inquirieron y diligentemente, aleluya, indagaron acerca de esta salvación. La salvación que tú y yo estamos disfrutando por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo, y el tiempo es la dispensación de la gracia, y qué tiempo, aleluya, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu, con letra mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló, gloria al Señor, a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no era para ellos la bendición es para ti, para mí, es la dispensación de la gracia, así lo ha querido Dios. Mi alma alaba al Señor. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas para los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Teniendo estos dos puntos claros, entonces vamos ahora a entrar a explicar el concepto de la profecía. Mire toda la vuelta que yo he tenido que dar para llegar a explicar el versículo 3 de 1 de Corintios, capítulo 14, que dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque acabo de mencionar en Efesios capítulo 3, y el versículo 3 específicamente establece, Efesios 3, versículo 3, la Biblia establece que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Y versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estos apóstoles y estos profetas que estamos hablando son los apóstoles y profetas que ya he explicado específicamente los que vieron a Jesús. Los apóstoles que vieron a Jesús son los únicos apóstoles que tienen autoridad dentro de las Escrituras. Y más adelante, en un momento dado dentro del estudio, voy a hablar acerca de los apóstoles y qué realmente necesita un apóstol para ser apóstol. No cualquiera puede ser apóstol. Mi alma alaba al Señor. Porque los apóstoles, aleluya, esos apóstoles que la Biblia establece son los únicos apóstoles que hay. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Gloria al Señor. Bien. Cuando hablamos acerca de la profecía, estamos hablando que la profecía solamente tiene 3 líneas de pensamiento. Y la profecía es para edificación.
edificación, exhortación y consolación. ¿Y qué realmente, qué es edificación? Mire qué sencilla es la escritura. ¿Qué es edificación? Es la acción que nos lleva a construir mentes y cuerpos con la iluminación del Espíritu para construir hombres y mujeres totalmente preparados para toda buena obra. Porque la palabra edificación, la raíz de la palabra edificación, aleluya, es edificar, es construir. Es decir, que la profecía lo que hace es que construye personas, construye hombres de adentro hacia afuera para que sean hombres y mujeres bien preparados para toda buena obra, con el fin de que sean buenos predicadores, buenos evangelistas, buenos maestros, etcétera, etcétera. Esa es la definición de edificación. Es la acción que nos lleva a construir mentes y cuerpos con la iluminación del Espíritu para construir hombres y mujeres totalmente preparados para toda buena obra. Mi alma alaba al Señor. Bien, teniendo esto claro, para edificación, el otro término que tenemos es exhortación. Exhortación. Por exhortación entendemos que es la advertencia o aviso con que se intenta persuadir. La exhortación es la advertencia o aviso con que se intenta persuadir. Es decir, digamos que un hijo nuestro o un amigo, un hermano de la iglesia está en asuntos que realmente no son los mejores, pues es el hombre de Dios, el pastor, el consejero, lo que hace es que lo exhorta. ¿Y lo exhorta a qué? A que le da una advertencia prácticamente o un aviso con lo que prácticamente la persona puede tener un riesgo, un peligro espiritual, o puede tener un riesgo dentro de la familia, o puede tener un riesgo económico. Entonces se le exhorta para que esa persona pueda volver otra vez a construir su vida en una forma normal y recta, conforme el Espíritu Santo nos enseña en su palabra. Gloria a Dios. Exhortar. Esto es exhortar. Y por último, hablamos acerca de la consolación, que la misma palabra así lo identifica. Consolación. Consolación es la palabra sabia en momentos de crisis o necesidades humanas para entender el amor de Dios en Jesús. Y esta palabra de consolación, nosotros los maestros y los pastores, realmente es una bendición poder consolar a las personas, porque estamos hablando palabras sabias en asuntos de... hace muchos años, un ejemplo, hace muchos años en la iglesia que he pastoreado, siempre yo he tenido una oficina aparte, donde esa oficina tiene una puerta en cristal y obviamente mi esposa se encargaba de hacer sus citas con los hermanos que tenían algunos problemas